Muy buenas, yo soy Paola Barrio Cabrera y voy a presentar mi presentación del trabajo etnográfico sobre la violencia hacia los mayores desde los menores en el barrio de Pulla, en Marbella. Para poder poner la presentación entera y no tapar nada, voy a quitar la cámara y a exponer únicamente con mi voz. Vale, pues vamos a comenzar por la introducción. Las razones que me han motivado a elegir esta perspectiva son que los menores son los menos investigados a la hora de hacer investigaciones y que en este barrio de alta conflictividad han ocurrido incidentes recientemente relacionados con personas mayores y de violencia en general. El objeto de estudio van a ser dos grupos demográficos, uno de menores de edad, adolescentes y estudiantes, y otro de personas de más de 60 años, jubiladas. La relación entre ambos es de víctimas y victimarios. Vamos a encontrar a estas personas en el Instituto Victoria Kent y en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores, Los Paisajes. Ese barrio se encuentra en el este de Marbella, ciudad al sur de Málaga y perteneciente a la Costa del Sol. Los objetivos generales de esta investigación son encontrar las razones que explican el aumento de la violencia hacia los mayores desde los menores de edad y entender por qué los menores realizan actos de violencia hacia los ancianos, un grupo vulnerable. Por otra parte, los objetivos específicos son comparar los valores en relación a las personas mayores y jóvenes antes y ahora, analizar los niveles de violencia hacia los que los menores están expuestos e indagar en las relaciones intrafamiliares entre nietos y menores y abuelos. Por último, las dos hipótesis de las que partimos son que los menores son más agresivos hacia los mayores cuanta más violencia consumen y que al no tener relaciones estrechas con sus familiares cercanos, los jóvenes tienen menos reparo en ser violentos con los mayores. Continuaremos así con el marco teórico. Los referentes teóricos que vamos a utilizar y cuyas ideas vamos a desarrollar más adelante son el capítulo Ensayo sobre el individualismo y una perspectiva antropológica sobre la ideología moderna del libro El valor en los modernos y en los otros de Dumont, el capítulo Modernidad e identidad del yo, el yo y la sociedad en la época contemporánea del libro Los contornos de la modernidad reciente de Giddens y la entrevista Claros oscuros de la modernidad de Elena Béjar a Bauman. Por otro lado, el estado de la cuestión lo vamos a determinar por el artículo de Pariza Prados y Ortigosa Perochena, titulado El maltrato a las personas mayores desde el paradigma de la violencia, y el trabajo de Marco Francia titulado Los malos tratos en la tercera edad en España, la invisibilidad como factor de vulnerabilidad. La metodología utilizada es la cualitativa y las técnicas de investigación han sido la observación no participante, debido al poco tiempo que tenemos para hacer el estudio y no pertenecer a ninguno de los grupos demográficos investigados, y la entrevista en profundidad semiabierta, pues así los entrevistados tienen mayor libertad a la hora de expresarse mientras siguen una línea general de preguntas. Y entramos ya a los resultados. Primeramente vamos a exponer los datos recogidos gracias a las entrevistas. Las personas entrevistadas han sido 3 adolescentes de segundo de bachillerato, 2 de 17 años y 1 de 16, y 4 ancianas jubiladas, una de 77 años, 2 de 79 y otra de 78. De manera general hemos concluido que piensan que la violencia hacia los mayores se da con una alta frecuencia, demostrando cierta conciencia general respecto a este problema. Se coincide en que los menores hoy en día están más expuestos a la violencia que antes. Un adolescente demuestra que la violencia para ella está interiorizada y 2 de las ancianas admiten que los jóvenes no entienden la gravedad de la violencia. Todos están de acuerdo en la pérdida de respeto a los mayores. Las motivaciones de la violencia hacia los mayores varían desde la aceptación de los agresores en su círculo social hasta motivos económicos o simplemente que los agresores no tengan conciencia moral sobre lo que hacen. Los menores han observado esa violencia en la calle, cuyo objetivo principal ha sido la aceptación social. Los agresores son violentos o tienen conductas antisociales que pueden no venir de la maldad. Discriminan a otros colectivos vulnerables. Las mayores han observado esa violencia en la familia, teniendo el testimonio de una mujer cuyos nietos e hijas no la visitan y únicamente le piden dinero. A su vez, tenemos el testimonio de una mujer que trabajaba como auxiliar de enfermería en las Albarizas cuidando ancianos, la cual admite haber visto mucha violencia e incluso no quería trabajar allí por miedo. Pasamos al análisis e interpretación de estos datos. Como ya hemos explicado, se concuerda en que el respeto hacia los mayores ha decaído. Siguiendo la idea de Bauman de la liquidez, podemos argumentar que una causa para esta pérdida de respeto es las relaciones líquidas que mantenemos con los demás, caracterizadas por la inmediatez y el continuo cambio de estas. Antes las relaciones serían sólidas y sí que se formarían vínculos estrechos entre las familias, pero ese tipo de relaciones implica una inmovilidad que la vida líquida de hoy en día no está dispuesta a aceptar. Así, los menores tienen menos contacto y simpatía con sus abuelos, lo que les hace más susceptibles a cometer actos violentos contra los mayores al no haber experimentado empatía o algún tipo de vínculo fuerte hacia ellos dentro de la familia.
Esta idea se relaciona con la entrevista a la tercera mayor. Explica que sus hijas la habían abandonado después de ella haber tenido que criar a uno de sus nietos, el cual ahora tampoco la visita. Su otra nieta tiene contacto nulo con ella, demostrando un tipo de violencia que es el abandono. Sus nietos e hijas solamente le hablan para pedirle dinero cuando lo necesitan. Aquí vemos reflejada la idea de Giddens del desenclave de las relaciones sociales de sus contextos propiciado por el dinero. Se puede llegar a ver cómo las hijas de esta mujer se ven separadas del contexto social en el que se han criado y gracias a que el dinero no necesita presencialidad, pueden pedirle dinero a su madre sin verla siquiera y así separarse incluso más de las relaciones que llevan ambas con ella. Luego, la manera en la que las hijas tratan a su madre se ve reflejada en sus nietos, quienes no han aprendido a tener una estrecha relación con su abuela y acaban sintiendo indiferencia al ejercer violencia sobre ella. Vuelve esto a relacionarse con la liquidez de Bauman y la desaparición de las normas sociales. No es moral abandonar a una abuela, pero está permitido por la ley, así que sus familiares no van a sentir tanto remordimiento por cometer esta violencia contra ella como si tuviesen una conciencia moral. Las teorías culturalistas expuestas en el artículo de Paniza Prados y Ortigosa Perochena se habla de las teorías culturalistas sobre personalidades autoritarias. Estas teorías explican que esas personalidades se encuentran en la cultura y se han reproducido en la niñez y ponen el foco en la educación y sus consecuencias en la vida adulta como causa de este fenómeno. Por otro lado, encontramos la teoría culturalista conductista, que trata sobre el aprendizaje de comportamientos violentos gracias a refuerzos positivos. Nos ayuda a entender la violencia que se da en la calle, pues como nos han explicado los entrevistados, se suele dar en grupos y se busca la aceptación social o incluso el dinero. Ahora bien, si este comportamiento es reforzado positivamente por el grupo, aquel que ejerce violencia no va a parar de hacerlo, pues le supone un beneficio. Otra causa de esta violencia contra los mayores podemos encontrarla en Dumont con el valor hegemónico del individuo. La independencia del individuo la consigue con la subordinación de otros individuos, y las relaciones con las cosas acabarán determinando las relaciones con el hombre. Así, el individuo se ensalza como el principal valor hegemónico y trata a los demás como objetos, deshumanizándolos. El remordimiento por ejercer violencia sobre los mayores queda reducido, puesto que no son personas a las que estamos sujetos, sino objetos que nos deben servir de algo. El adolescente que insulta a ancianos por la calle para quedar como el gracioso delante de sus amigos está usando a esas personas como objetos subordinados a él. Los nietos que abandonan a su abuela pero le piden dinero están usando a esa mujer como un objeto que les reporta un beneficio económico, y de igual manera sucede con aquellos menores que emplean la violencia en la calle para robar dinero de los mayores. Por último, en el trabajo de Marco Francia se expone que la invisibilidad de los ancianos los hace más susceptibles a que se cometan delitos contra ellos. Hay una gran cifra negra respecto a este tipo de delitos y el autor incide en la importancia de la educación y de la cultura a la hora de prevenirlos. Para terminar la presentación, vamos a hacer unas conclusiones. Confirmamos las dos hipótesis planteadas al comienzo del trabajo. La primera es que los menores cometen más violencia cuanta más violencia consumen, pues como hemos expuesto, esta se desarrolla a lo largo de la niñez y la adolescencia, donde gracias a la educación, a la cultura y a los refuerzos positivos puede quedar arraigada o no. Siguiendo los testimonios coincidentes de los entrevistados sobre el consumo de violencia por parte de los jóvenes, los adolescentes están mucho más expuestos a la violencia que antes, lo que va acorde con el hecho de que la violencia hacia los mayores ha estado aumentando últimamente. Así cumplimos también con uno de los objetivos generales, que es encontrar las razones que explican el número de la violencia hacia los mayores desde los menores de edad, y uno de los objetivos específicos, el cual es analizar los niveles de violencia hacia los que los menores están expuestos. Por otro lado, la otra hipótesis que trataba sobre que al no tener relaciones estrechas con sus familiares más ancianos, los jóvenes tienen menos reparo en ser violentos con los mayores, también queda confirmada, pues que las relaciones con los adultos mayores de la familia sean, en términos de Bauman, líquidas, fomenta que se les vea como objetos de los que obtener algo y que se les deshumanice. Así también cumplimos el otro objetivo general, que es entender por qué los menores realizan actos de violencia hacia los ancianos, y un objetivo específico, indagar las relaciones intrafamiliares entre nietos menores y abuelos. El último objetivo específico, comparar los valores en relación a las personas mayores, jóvenes y antes y ahora, pues volvemos a la liquidez de Bauman y al desenclave de las relaciones sociales de Giddens, para explicar que ahora nos separamos del contexto social en el que nos criamos y desarrollamos. Ergo, nuestras relaciones con la familia no van a ser tan fuertes como lo eran antes, y cómo tratamos a las personas mayores va a empeorar. Finalmente, vamos a destacar la invisibilidad de este problema, que únicamente sirve para causar más daño debido a que no se denuncia tanto como se denunciaría si hubiera una mayor concienciación sobre su gravedad. Se deben tomar medidas para la prevención de esta violencia desde la educación y la cultura.
Y así termina esta exposición de mi trabajo etnográfico y muchas gracias por la atención.